Saludos y muy buenos días. Bienvenido a su programa Buscando la Verdad Bíblica. Yo soy su hermano en Cristo y Pastor Gelson. Y hoy les traigo un tema muy interesante. El tema que estuve esta mañana en otra emisora radial y estuvieron hablando pues, básicamente de lo mismo, por decirlo así. Lo único que ellos abordaron de una forma y yo quiero abordarlo de otra. Ellos realmente lo abordaron en el aspecto humano y yo quiero traerles a ustedes el aspecto espiritual y lo que dice la Biblia. Así que hoy vamos a estar hablando actuando instintivamente. Cuando nosotros actuamos bajo el instinto. Y hoy quiero hablar de eso porque muchos piensan que actuar instintivamente proviene de uno, o sea, les salió espontáneamente. Sí, eso es cierto, pero en el cristiano no debe de ser así, ¿ok? Porque el instinto fue dado por el mismo Dios, ¿ok? Ustedes quizás no lo sabían o quizás pensarán que estoy loco, que eso no lo dice la palabra, pero lo vamos a ver hoy que sí, que el instinto que el hombre tiene se lo entregó el Señor. No vino porque simplemente por llegar a nosotros o por la carne. Y vamos a hablar de los dos tipos de instintos que Dios le dio en la creación. Así que nuestro punto de partida va a ser desde el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, y los versículos 2 al 4. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 2 al 4. Dice allí: entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Los que han leído la historia de Isaías, especialmente esta parte con Jezabel, porque el libro de Isaías es bastante grande, pues ya conocen el por qué él estaba huyendo, porque él venía de haber matado a los sacerdotes, los 400 sacerdotes de Balaal que tenía Jezabel. Sacerdotes que estaban a la disposición de ella para endiosarla a ella, hacerla ver a ella como que ella era lo máximo. Y él fue, los mató. ¿Qué sucede? Que él huye, que él huye. Y ahí es donde entra el instinto. ¿El instinto de qué? De preservación. ¿Por qué? Porque ella lo quería matar. Ella había dicho que ya para el otro día, en la mañana, tiene que estar muerto. Pero hay un dato bien curioso cuando seguimos leyendo ahí adelante en el capítulo 19 y vamos al versículo 14. Escuchen bien las palabras que le dice el profeta Elías a Jehová. Dice el versículo 14: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Qué podemos ver ahí? Que no era solamente Jezabel. Él se fue a ir a la cueva, pero, o al desierto, porque primero caminó por el desierto, se puso bajo un arbusto y allá vino el ángel y lo despertó y le dio de comer y le dio de tomar y así sucesivamente. Lo hizo 2 veces. En la segunda ocasión le dijo pues que se preparara porque iba a tener un largo viaje. Y los que conocen la historia pues saben cuál fue el final. Pero porque no quiero concentrarme en eso, porque quiero concentrarme en el tema. Lo que estoy trayendo estos versículos de punto de partida para tomarlo de ejemplo. Y el ejemplo aquí, vaya la redundancia, es que aquí, en primera instancia, podemos ver lo que es el instinto de preservación. El instinto de él fue huir para preservar su vida. Pero no solamente de Jezabel, sino que ahora en el versículo 14 nos está diciendo que el mismo pueblo de Israel lo quería matar. ¿Ve? Y hay muchos que han leído la historia y se concentran en que lo que Jezabel le quería hacer a Elías por lo que él hizo, pero no. Aquí también el pueblo de Israel era malo porque había matado a todos los profetas y él era el último que quedaba en ese momento y para él le venía pues lo que le venía. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los dos tipos de instintos que los encontramos en la creación. Porque estos dos tipos de instintos los dio Dios y son el instinto animal y el instinto al ser humano. ¿Ok? Yo le voy a leer lo que es el instinto. Dice el diccionario: se puede definir como una pauta hereditaria de comportamientos, los cuales se encuentran en todas las especies, tanto humano como animal, encontrándose con mínima excepción y variabilidad. Ok, no es bien poca la excepción porque por lo general el animal siempre va a actuar por instinto y de eso vamos a hablar ahora inmediatamente. El instinto de los animales es distinto al del ser humano, ya que ellos viven, se reproducen, cazan y comen y hacen todo bajo eso mismo, su instinto. Pero el ser humano tiene un instinto que Dios le dio, ¿ve? Pero es un ser humano racional. El animal no razona. ¿Ve? El animal, por su instinto, lo mueve. Hay, hay seres humanos que también no razonan y se mueven de esa manera, ¿verdad? Por decirlo así, pero la realidad es que
el ser humano es racional, así que son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una naturaleza moral, un razonamiento y una voluntad propia, que es lo que Dios le ha dado para que pueda guiarse a través de su vida. No se lo dio al animal. Estamos viendo. Ahora, ¿quién no ha reaccionado alguna vez ante alguna situación y lo ha hecho como no quería indebidamente? Todos lo hemos hecho. Todos, ninguno somos la excepción. Pero ya vamos a ver por qué no somos la excepción y por qué todos lo hacemos en muchas ocasiones de la manera no correcta, ¿ok? Porque muchas veces el cuerpo o la mente reacciona ante los patrones que están dentro de nosotros y que no podemos controlar. ¿Tú quieres un ejemplo de un patrón que está en nosotros y que no podemos controlar? Una necesidad fisiológica, biológica, como usted la quiera poner. Porque cada uno necesita ir a hacer una necesidad al baño, por decirlo así vulgarmente, ¿verdad? Y perdonando que lo ponga ese ejemplo de esa forma, pero todos tenemos ese instinto y un mover, una reacción en nuestro cuerpo que es natural. Eso lo dio Dios, ¿ves? Lo dio Dios y eso tú no lo vas a poder cambiar. Así que el ser humano no es controlado totalmente por los instintos. Vamos a dejar eso claro, ¿ok? Porque no lo es. Pero en muchos momentos de la vida, sí, los instintos tienden a dominar al ser humano. Los instintos, para muchos que no lo creen así, es la fuerza motriz de nuestra personalidad. Eso es lo que es el instinto. Dios dotó al hombre del instinto con el fin de capacitarnos a usted y a mí para que nuestra existencia en la tierra la pudiéramos sobrellevar. Así que Dios es quien le puso el instinto al hombre. Entonces usted puede estar pensando, no, porque hay instintos que son explosivos y que no piensa la persona y trajo consecuencias malas. Y tú vas a decir a mí que Dios le puso ese tipo de instinto al hombre. Dios no le puso ese tipo de instinto al hombre. Ese tipo de instinto tiene una razón de ser que la vamos a ir cubriendo ahora cuando lleguemos ahí un poquito más adelante en el programa. Pero muchos piensan que los instintos son reacciones de la carne y esto no es cierto. Son reacciones de la carne, pero hay otros elementos envueltos. Porque si fuese así, cada vez que el hombre le llegara un pensamiento malo, por instinto lo llevaría a cabo. Así que no pueden ser todos de la carne. Porque me vino un pensamiento malo. Yo voy a matar a fulano, el instinto me llevó y lo mató. No, porque para eso Dios te dio un razonamiento. Entonces te puede llegar el pensamiento y hay personas que le dan rienda suelta a ese tipo de pensamiento y van y cometen un crimen. Pero Dios te dio un razonamiento. Tú eres una persona que Dios la hizo con moral, con moral. Y recuerden que les hablaba en muchos otros programas pasados que Dios dijo que le iba a grabar su ley en su mente y en su corazón. Por la ley estar en nosotros nos lleva a nosotros a pensar de que matar es malo. Entonces no puedes decir que lo pensaste, pues por instinto lo tienes que ir a matar. No, señor. Eso no funciona así. ¿Ok? Pero hay unos que sí son impulsados por la carne y que ya Dios los dio. Quieren un instinto que es de la carne, es natural, porque los dio Dios, el deseo sexual, el deseo de reproducirse. El instinto de reproducción está ahí. ¿Ves? Y no me vengan a decir, no, pero ¿de qué tú estás hablando de la sexualidad? Bueno, es que la sexualidad no es mala. Quien la ha hecho es mala es el hombre en el pecado. Porque la sexualidad se hizo ¿para qué? Para que se produjera el ser humano. Y para que tú disfrutaras de tu mujer, porque por eso es que dice en el libro de Eclesiastés, gózate con la mujer de tu juventud. Pero no queremos ver esas cosas, porque hablamos de tanto tabú y de tantas cosas, pero las cosas si se ponen en su justa perspectiva, en la forma en que Dios se las dio al hombre, no son malas. El hombre es el que lo ha hecho todo malo por el pecado. Pero estos son temas que no queremos tocar porque no quieren nada, no quieren ofender a nadie. Y miren, no quieren hablar de estos temas ante la congregación y los muchachos en la calle y en la escuela hoy día están aprendiendo cosas peores que nosotros jamás nunca ni nos imaginamos ni las escuchamos cuando estudiábamos en la escuela a la edad que tenemos hoy día muchos de nosotros, ¿verdad? Porque no todos están ahí ya en los 60 años, pero es una realidad. Es una realidad. Así que yo siempre he pensado que el instinto en alguien es como decir controlado por el Espíritu Santo, vamos a decirlo así. El instinto está controlado por el Espíritu Santo. Ese es el instinto que Dios te da. ¿Ves? Él es el que te da el discernimiento para huir del pecado y eso es un instinto. El instinto que te pone el Espíritu Santo y dice, espérate, yo voy a huir de ahí porque eso no me va a llevar a bien, voy a terminar mal. Si yo mato a alguien, voy a terminar preso. Ya estoy cometiendo dos pecados. Porque ya lo puse en mi mente y en mi corazón. ¿Ves? Tuve el deseo de matarlo, que es negativo, y el instinto, ¡pum!, le di rienda suelta a la carne y fui y lo maté. Entonces ahora tengo que ir a pagar a una cárcel. Porque Dios te perdonará por el asesinato, pero tú tienes que pagar. Porque cada acción tiene una reacción. No es que Dios te perdonó y fuiste al tribunal y te fuiste para tu casa. Eso no funciona de esa manera. ¿Okay? Hay muchos que piensan que sí, pero no funciona de esa manera. Así que
el Espíritu Santo nos pone ese instinto a nosotros bajo el discernimiento que Él nos da cuando tú eres una persona que está obviamente espiritualmente unida a Él. Porque como les dije en otros programas anteriores, el Espíritu Santo se une con tu espíritu para formar uno. Y cuando tú eres una persona espiritual y caminas espiritualmente, el Espíritu comienza a discernirte todo ese tipo de cosas. Y entre ellas está el instinto de que puedas huir del pecado. ¿Ves? Y también te da ese instinto de que tú puedas discernir lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios, y lo que trae peligro y lo que no trae peligro. Así que es el Espíritu Santo quien tiene bajo control ese instinto que Dios nos dio a ti y a mí y a cada ser humano. Ve cómo ya están viendo que sí, Dios nos dio el instinto a los seres humanos que debe estar bajo su control, no el control de nosotros. Y ya mismo lo vamos a ver porque vamos a ir al Génesis a hablar de estas cosas, pero no puede estar en control de nosotros. Si estuviese bajo el control de nosotros, que entonces sería estar bajo el control de la carne, bajo el pecado, entonces tenemos un problema serio. Estamos viendo, entonces ese instinto es malo. Van entendiendo, ¿ok? Así que el instinto no es algo que el ser humano desarrolla para poder sobrevivir y subsistir, sino que Dios lo dio para eso mismo. Lo dio Dios con esa intención, no porque tú lo hayas desarrollado. Ahora, vamos a hablar de los 5 instintos importantes que tiene el ser humano. Hay 5 que son importantes. El instinto de conservación. Todo el mundo tiende a salir del peligro para preservar su vida y protegerse. Ese es el primer instinto. El segundo instinto es de adquisición, porque a nosotros nos gusta querer adquirir cosas que nosotros quisiéramos tener. ¿Ve? Entonces, se llama el instinto de adquisición. El instinto me lleva a mí a trabajar porque yo quiero comprar una casa. Y ese es mi instinto. Yo estoy trabajando porque yo quiero ir a comprar una casa. Eso es un instinto de adquisición. El instinto de nutrición. ¿Por qué? Porque tú tienes que alimentarte. ¿Ve? Entonces, te dio hambre. Comiste para satisfacer qué? Esa hambre, para satisfacer la necesidad del cuerpo, para nutrirse. Pues ese es el instinto de nutrición. Tú tienes un instinto en ti que el cuerpo te envía señales y te dice, mira, tienes que ir a comer, y tú instintivamente fuiste y buscaste algo de comer. ¿Cuántas personas dicen, ay, tengo hambre, voy a comerme algo? Y pues se lo comieron. ¿Por qué? Porque instintivamente tú sabes que tienes que alimentarte porque el cuerpo no puede estar sin comida ni si puede estar sin agua. ¿Ve? Entonces está el instinto de reproducción que Dios se lo dio al hombre. Ve que ese es el que nos permite a nosotros continuar la raza humana. ¿Ves? El multiplicarse. Ese instinto lo dio Dios en el Edén. Por eso que le estoy diciendo que ya mismo vamos a ver estos mismos 5 instintos, los vamos a ver en el libro de Génesis, en los primeros 2 capítulos. Y ahí están claritos porque los dio Dios. ¿Ves? Entonces tenemos el último, el quinto, el instinto de dominación, de querer sobresalir y ser algo o alguien por encima de los demás, de dominar algo, de controlar. Es un instinto que nosotros tenemos, que Dios lo dio, pero después se convirtió en algo bueno porque estos mismos 5 instintos que Dios te da, porque lo vamos a ver ahora a través de la escritura, pero también vamos a ver cómo esos mismos 5 se distorsionaron con el pecado. Y ahí es donde viene entonces el instinto de la carne. Aleluya. Van entendiendo ahora, es que hay que llevarlo en un orden. No simplemente podemos decir, bueno, los instintos son los impulsos de la carne. No digas eso. Yo no lo, yo, si alguien lo quiere creer así, yo se lo voy a respetar. Y pues claro, esa es tu forma de pensar y de ver las cosas. Pero como yo tengo que verlo todo espiritualmente y lo tengo que ver todo a través de la palabra de Dios, pues yo me dejo llevar por lo que dice la palabra de Dios. Porque el que se deja llevar con un así dice Jehová nunca está mal. Está mal que le lleva la contraria a Dios, pero yo no tengo por qué llevar la contraria a Dios. Ahora, ¿por qué decimos que Dios dotó al hombre de estos instintos? ¿Por qué? Ok. En la palabra encontramos esas realidades en los 2 primeros capítulos de la escritura del libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, porque ya Dios había dictado esto para el hombre. Ya Dios había preparado estos instintos para el hombre. Dios en su infinita sabiduría y conociendo que el hombre caería en pecado, lo dotó del instinto para que se ayudara a existir y a sobrevivir sobre una faz de la tierra que iba a estar contaminada por el pecado. Estamos viendo. Por eso es que es importante que nosotros escudriñemos la palabra. Miren, yo le he dicho en otro programa que en la escritura no hay un solo tema que el hombre no se le ocurra que no lo cubra. Lo cubre todo, todo. ¿Tú quieres saber algo? Vete a la palabra. Pídele al Señor en oración y, y el Espíritu que está en ti te va a dar el discernimiento para que lo veas. Te lo va a mostrar en la palabra. Te va a dar, míralo aquí. Te va a dejar descubrirlo. Porque las cosas están ahí. Está en ti que tú tengas el deseo, lo pidas con mucho amor y con mucha fe, y lo pidas también seriamente, no porque quieras aprender algo para irte a contender con el hermano por algo que él haya dicho, y el Espíritu Santo pues te lo va a mostrar porque Dios quiere que tú aprendas y a la misma vez con lo que tú aprendes, tú das un buen testimonio y caminas bajo ese testimonio, te expresa bien. ¿Ve? Sobre lo que hayas aprendido en la palabra de Dios y con eso estás glorificando a Dios cuando estás dando un buen testimonio. Así que voy a hablarle ahora de los textos bíblicos que muestran estos 5 instintos que Dios le dio al ser humano.
¿ok? El primero de ellos que les dije que era la conservación, lo encontramos en el capítulo 2 de Génesis y los versículos 16 al 17. ¿Ok? Vamos a leerlo. El instinto de conservación se encuentra en Génesis 2, 16 y 17. Dice allí, y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Ve? Ahora ahí Dios le está dando ¿qué? Le está diciendo, si comes de ese árbol, vas a morir. Entonces ahora te está dando ese instinto de preservación, de conservación. El instinto mío me dice que, verá, como persona espiritual, yo no debería comer eso, porque ya Dios dijo que no. Entonces aquí hay una obediencia envuelta, ¿verdad? Y está el instinto espiritual que Dios te dio de no hacerlo para que tú no mueras. ¿Ve? Entonces ahí está, ahí lo podemos ver claro. Así que este instinto está en el hombre al ser una orden de Dios. Es una orden, porque si mira lo que está diciendo, no lo comas, porque ciertamente morirá. Así que tu instinto te debe decir ya, porque ya Dios te está dando la advertencia de no ir a comer de ese árbol. ¿Por qué? Porque vas a morir. Y estoy hablando ahora en general, pero realmente él se estaba dirigiendo a Adán y Eva, que después pues, se traduce acá a todos nosotros, porque todavía nos sigue diciendo no comas del árbol del pecado y todo el mundo sigue cometiendo pecado. Así que esto está ahí claro. Cuando él le dijo no coman del árbol que les producerá la muerte, ya le estaba creando el instinto de que no debían hacerlo, y ese es el instinto de preservación, de conservación, de no violar ese mandato para que tú no muera. Ahora, cuando le estoy hablando de preservación, de preservar, y puede también caer en el otro instinto también de reproducción, pero vamos a hablar de preservar. Si usted va a un ejemplo que hay en la Biblia con Lot, si usted va a Génesis 19, versículos 30 y 38, de 30 a 38, pero si usted va a los versículos 31 y 32, 31 y 32, usted se va a encontrar allí con la historia de las hijas de Lot, que cuando Lot salió de Sodoma, después que Dios la destruyó, ellas estaban en una cueva, al igual que también estuvo Elí en una cueva, y las hijas decidieron emborrachar al papá para quedar embarazadas de él, para preservar, ¿qué? La raza, la continuación. Miren lo que dice los versículos 31 y 32. Un día la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región. ¿Ve? Ya estaban, ¿qué? Desvaneciéndose los hombres, ya no quedaba ninguno. Para que se casen con nosotros, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos emborrachemos y lo acostaremos con él. Y así, por medio de él, tendremos, ¿qué? Descendencia. Pues era preservación, continuación. ¿Ve? Estaban preservando lo que Dios mandó al hombre a multiplicarse para que hubieran gente en la tierra. Y le quiero aclararle algo. Estoy seguro que hay muchos hermanos que están diciendo, eso es una aberración. Dios castiga eso. Y ya no se puede acostar con el Padre. Pues déjenme decirle que hasta que el pueblo de Israel no salió de Egipto y más adelante es que Dios prohíbe el juntarse y casarse con su parentela. ¿Ves? Es que Dios lo prohíbe. Pero en este interín del Génesis, hasta que se dio eso, ellos seguían haciéndolo, porque fue la única forma que ellos entendieron que podían multiplicarse y llenar la faz de la tierra con seres humanos. Ellos seguían. Así que no me vengan a decir que esto es una aberración, porque para ellos en ese momento no lo era, porque estaban bajo un mandato que Dios les dio. ¿Ves? Hoy día usted y yo sabemos, porque ya Dios lo dijo, que no se puede. Pero en ese momento ellos no estaban actuando fuera de lo que se le había dicho que podían hacer. ¿Ves? No me malinterprete, porque hoy día eso es una aberración, pero en aquel entonces, pues se podía hacer. Ahora vamos a hablar del instinto de adquisición que lo encontramos en Génesis 2:8. Dice el Señor, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios plantó un jardín, ¿ok? Le estoy hablando de adquisición. Este es el instinto que está en el hombre que ya Dios le entregó en el huerto. ¿Cuál es ese instinto? De adquirir el Edén. ¿Cuál es el instinto de muchas personas hoy día cuando trabajan? El de querer adquirir una casa, el de querer adquirir un carro, el instinto de querer adquirir un buen empleo para poderse sustentar por sí mismo y preservarse. Ahí está el otro instinto, y preservarse. ¿Ves? El instinto de adquisición está ahí, lo dio Dios. No era malo, malo se convirtió después, pero le dio ese instinto de adquisición. Ellos adquirieron ¿qué? El Edén porque Dios se lo dio. Lo adquirieron por parte de Dios, no porque se lo hayan ganado, fue que Dios se lo dio.
¿ok? Tenemos el instinto de alimentación y lo encontramos en Génesis 1:29. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semillas y todos los árboles que dan fruto con semillas. Todo esto les servirá de alimento. Palabra de Dios. Dios le enseñó al hombre que tenía que comer para poder existir. Ahí tienes el instinto de alimentación. Sí, y el primero, ¿de qué? De preservación. Pues si tú no comes, te mueres. Entonces, ¿cómo te vas a preservar la vida? Estamos viendo. Hay instintos que Dios se los dio al hombre, se los dio de una manera perfecta para que el hombre pudiera subsistir en la tierra. Una tierra que ya a todas luces, después que Adán y Eva violaron el mandato de Dios y fueron y comieron del fruto y se dañó todo y trajeron el pecado. Entonces ahora vamos a ver cómo estos instintos todos se distorsionaron. ¿Ves? Pero vamos al otro. El instinto de reproducción. Se lo dije, reproducción, Génesis 1:28, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Palabra de Dios. Por lo que hicieron las hijas de Lot, porque ellas estaban todavía bajo ese mismo mandato. Y acuérdate que estamos leyendo el mismo libro de Génesis. Este es el principio. Eso no podemos decir, es una aberración ahora, porque ya Dios después de eso lo estableció. Pero antes de eso no lo había establecido. Lo que le había dicho es, mire, multiplíquense. ¿Cómo se podían multiplicar si no había un acto sexual entre ellos? ¿Ves? Y para que hubieran hombres, según las dos hijas de Lot, porque ya no quedaban hombres en el área y ellos querían tener una descendencia de ellos, pues entonces se acostaron con su padre después que lo emborracharon. ¿Por qué lo emborracharon? No sé. Posiblemente lo hubiese dicho que no, porque eran hijas de él, porque también estaba ese instinto en él de que eran mis hijas, pero eso no lo sabemos. No podemos hacer conjeturas de eso y sí, es verdad, eso es una aberración, porque si yo lo hubiera estado no, no me diga eso, porque por algo está escrito ahí en la palabra y por algo que Dios permitió que tú y yo lo pudiéramos leer en el día de hoy. El próximo instinto es el de dominio, el de dominación. Génesis 1:28, en el mismo, la segunda parte de ese versículo dice, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Igualmente, Dios vuelve a ordenar. Dice, llenar la tierra y sujugarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias. Ahí hay un instinto de dominio. Dios te dio el dominio a ti sobre esos animales. Ya hoy no lo tienes por el pecado, no lo busques. Porque en aquel entonces, si hubiese habido un perro, que no lo había en aquel entonces, pero el perro que tú y yo conocemos, y no que me venga a hablar de la evolución, pero el animal salvaje que existía en aquel momento, Adán y Eva tenían dominio sobre ellos mientras no pecaron. Cuando pecaron, entró el miedo. Y entró el pecado en el animal también, porque dice que la naturaleza está atada al pecado. Entonces ya no puedes controlarlo, pero Dios le dio el dominio al hombre sobre los animales. Dios le dio la tierra al hombre para que la administrara. Para que la administrara y los mandó a reproducirse para que la llenaran. Y también le dijo, no coman de ese árbol. O sea, estos fueron instintos que Dios le dio al hombre para que el hombre lo hiciera. Ahora, Dios fue quien colocó el instinto en el ser humano, ya lo estábamos estableciendo. Dios en su inmensa sabiduría, porque es la sabiduría de Dios, dio estas órdenes al hombre sobre la faz de la tierra para querer guardar su vida y que pudieran ser capacitados para existir en el mundo. Para eso fue que le dio eso. ¿El instinto de qué? El instinto de preservación. Le dio el instinto para que no vaya a morir. ¿Ve? Le dio el instinto de animal para que alimentación, para que pudieran comer, porque eso también prevenía el perder la vida. Y entonces ahí tiene los dos instintos juntos. ¿Ve? Después le dice al hombre, ahora yo te voy a dar el instinto de adquisición. Le entregó el Edén a Adán y a Eva. Ahí adquirieron. Lo adquirieron para que lo administraran. ¿Y cómo lo iban a administrar? Conservándolo. ¿Ves? Lo adquirieron porque Dios se lo dio. Entonces, en el eso también le da el instinto de alimentación, porque le dijo que de todo lo que había en el Edén, instintivamente puedes ir a comer. ¿Ves? Porque Dios te mandó. Pero también le dijo, pero de este no, pero de los demás puedes comer. Ya uno se convierte en una advertencia y lo lleva al de preservación. Si comes de él, se perdió tu vida. Claro, no era la física, porque sabemos entonces hoy día lo que eso significaba. Y muchos lo han dado por algo físico, ¿no? Si hubiera sido la física, Dios hubiera matado a ellos dos ahí, o se hubieran muerto cuando murieron la fruta que fuese. No es una manzana, como dice mucho por ahí, porque ninguno en la Biblia lo muestra de esa forma. Eso son conjeturas que hace el hombre. Entonces, ahora después que le da ese instinto de nutrición, ahora le da el instinto de reproducción. Mira cómo piensa. Te doy la tierra, te doy los alimentos, ¿ves?
La tierra te la doy para que tú la manejes. Te digo que ahora tú puedes comer de ella. Y también ahora te estoy diciendo, ahora te voy a dar el instinto de reproducción. Instintivamente ustedes se van a juntar y van a llenar la faz de la tierra de seres humanos, ¿verdad? Y entonces ahora te doy el de dominación, el instinto de que todo esto que está aquí es dominio tuyo porque yo te lo di. Y tú vas a dominar sobre los peces, sobre las aves y sobre todo lo que hay en la tierra. Estamos viendo como esos cinco instintos fueron dados por Dios al ser humano. Ahora, ¿por qué decimos que Dios dotó al hombre de estos instintos? Porque encontramos que Dios tuvo que dar estos instintos al hombre para que el hombre pudiera subsistir, sobrevivir sobre la faz de la tierra en un mundo que iba a caer, ¿qué? En contaminación. Un mundo que iba a caer en contaminación porque el que piense, mire, el hermano por allá que esté allá afuera, que piense por un momento de que Dios no sabía que el hombre iba a pecar, está equivocado. No ha leído la palabra. Porque Dios todo lo hace bajo un plan y nada sucede sin que Él lo permita que suceda. Si Dios hubiese querido que el hombre viviera eternamente y que no existiera el pecado, ni hubiese puesto el árbol ahí, no hubiese permitido que Satán entrara en el huerto. Pero todo tiene un plan. Ahora, los planes de Dios, si yo no los conocemos, Dios mismo lo dice, yo sé los planes que yo tengo para ti. Tú no conoces los planes de Dios. ¿Ves? Muchas veces nos frustramos porque pensamos que será lo que Dios quiere que yo haga. No, ponte en la posición, ora y créeme que a través del Espíritu Él te va a dar el discernimiento y te va a enseñar lo que tú tienes que estar haciendo. Y en primer lugar, lo que todos tenemos que estar haciendo como propósito, ¿ves? Porque nos creó con un propósito para todo, pero nos creó con el propósito mayor de que lo adoráramos y lo glorificáramos a Él en todo y en las acciones también, porque ahí donde entra la obediencia. Estamos viendo. La gente dice, oh, Dios tiene propósito contigo, Dios tiene propósito con todo el mundo, pero ¿cuál es el primordial? Y ahí se quedan. Bueno, el primordial es ese, que lo alabemos, que lo glorifiquemos, lo adoremos y lo obedezcamos. Ese es el propósito. Lo demás, ahora vienen los propósitos de que de una misión de continuar el evangelio que Cristo nos dejó a nosotros para que el resto de la humanidad que está perdida por culpa del pecado puedan venir a los pies de Cristo a través del Espíritu Santo. Por eso es que ese es el propósito ahora. Pero el primer propósito nunca fue ese. ¿Por qué? Porque no había pecado. Ese propósito viene después cuando Dios entonces ahora dice, yo creé este propósito para cada uno de ellos, porque cada uno de ellos va a tener parte en la evangelización para que el resto de la humanidad que se está perdiendo por el pecado pueda venir a los pies de Cristo a través del Espíritu Santo. No es a través tuyo ni mío. Aquí nosotros estamos encargados de qué? De sembrar la semilla. Quien se encarga de germinarla es el Espíritu Santo, no somos tú y yo. Ni hay hermanos que se revientan porque quieren convertir a la gente obligado. Nadie convierte a nadie. Se convierte en primera instancia el que acepta a Cristo desde un principio y viene a los pies de Cristo y permite que el Espíritu Santo entre en su vida y Él es el Espíritu quien lo cambia. No eres tú, ni yo, ni la persona misma. Porque si la persona me dice a mí que puede cambiar por motus propio, pues ¿para qué vino Cristo? Te puedes justificar tú mismo y hacer las cosas bien. ¿Por qué no las haces? Porque no puede. Mismo Cristo dijo, nada podéis hacer sin mí. Estamos viendo como tenemos que ir a ver esto. Ahora, volvemos otra vez al tema. Adán y Eva, al ser creados por Dios, tuvieron que aprender muchas cosas sobre el mundo y el instinto que los iba a ayudar a sobrevivir luego de qué? De que cayeran en pecado. Así que Dios no deja nada al azar. ¿Ok? Los más mínimos detalles los vamos a encontrar en la misma palabra de Dios. Como le dije anteriormente, usted quiere saber de cualquier tema, vaya a la palabra. Ahí lo va a encontrar. Quiere saber temas de contabilidad, de ser maestro y dar instrucción, de todas esas cosas, vaya ahí. ¿Usted quiere saber de sexualidad? Vaya ahí. Dios lo tiene ahí. Pero tenemos la Biblia para unas cosas, pero realmente la escritura es el manual de nosotros para vivir, para poder sobrellevarnos que unos a los otros, porque tenemos que tolerarnos unos a los otros, sobrevivir sobre la faz de esta tierra con esos instintos que Dios nos dio, y es el modo en que tenemos que conducirnos, no solamente para dar testimonio, sino para estar en obediencia con Dios. Y cuando estamos en obediencia con Dios y nos movemos en el Espíritu, Él nos está diciendo a nosotros qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y seguimos caminando y perseverando hasta el fin, que eventualmente es la misericordia de Dios y su gracia la que nos va a salvar, porque nosotros seguimos pecando todos los días. ¿Ves? No podemos tomar esas palabras de Jesús, que persevere, que dice que si yo me mantengo en la iglesia, sí, pero si te mantienes en la iglesia haciendo poca vergüenza afuera, no te vas a salvar. ¿Ves? Y si te mantienes en la iglesia, dices que con fe y no vas a ayudar a nadie a hacer nada ni obra, tampoco te vas a salvar, porque todo hay que hacer las dos cosas. ¿Ves? Eso lo enseñó el mismo Cristo y lo dice la misma palabra, parece el libro de Santiago y lo va a ver allí. Pero nadie quiere hablar de estas cosas o nadie quiere aceptarlas o no las entienden porque lamentablemente, y he dicho esto en montones de programas, y ustedes me van a perdonar los pastores y líderes que están allá afuera, pero es culpa de ustedes.
Es culpa de ustedes que las iglesias estén como estén los hermanos, sin conocer, porque muchos no tienen ni el tiempo o no les gusta leer. Pues entonces usted no se para en un púlpito, está criticando a los homosexuales, las lesbianas, las prostitutas, el drogadicto y hablando de que si el infierno, que se van a perder, que se arrepienten. No estoy hablando de eso. Hable, eduque a su iglesia de Cristo, de la esperanza puesta en Él, de los cambios que Él quiere hacer en la vida de ellos y de que tienen que venir a pedir perdón arrepentido todos los días, aun cuando estén sentados en esa banca en la iglesia, porque usted y yo somos pecadores todo el tiempo. ¿Ve? Lo que no somos pecadores habituales, que no deberíamos serlo, y lo he repetido otras veces. Pero hay que enseñar estas cosas. No podemos estar enseñando el miedo. Porque ¿saben una cosa? El miedo no es ningún disuasivo. Cuando a las personas se le va el miedo, se fueron de la iglesia. Vienen ahí asustados, mira, que me dijeron esto, pero cuando pasan los días y ven que Cristo no ha llegado, porque es que no va a llegar cuando ellos piensan, ¿ve? Cristo, porque aquel le dice, Cristo viene pronto, gente, el que va a venir ya mismo. Y la persona sale huyendo de miedo, van por las razones equivocadas. Entonces, cuando llegan a la iglesia, terminan yéndose, hermano. Entonces, ¿de quién es la culpa? De los líderes. ¿Por qué? Porque no educan a la iglesia. Ahora, tengo dos preguntas obligadas. ¿Qué pasó con ese orden que Dios le dio al hombre de que no comieran del árbol? ¿Ve? Si Él les dio ese instinto para que subsistieran y no comieran de él. ¿Ve? ¿Y de qué forma ellos pueden seguir viviendo bajo esos instintos en el pecado? Bien sencillo. Eso pasó porque el hombre desobedeció. Pues nada más. Si el hombre no hubiese comido del fruto prohibido, eso no le pasa. Y esos instintos no estuviesen hoy distorsionados como están. Porque ahora lo vamos a ver. No estuviesen distorsionados. ¿Por qué? Porque se hubiesen mantenido ahí, porque es el instinto de supervivencia, el instinto correcto que Dios le dio al hombre, no el instinto que sale de la carne, que es el que vamos a hablar ahora, que viene a través del pecado que trajo el hombre al mundo. Porque fue el hombre, no fue Satanás. Dejen de estar echando la culpa a Satanás. Satanás, el trabajo de él es tentarte. Y tú se la compras la mentira. Y si se la compraste es culpa tuya, porque Dios te dio un libre albedrío para que tú escogieras. Si tú quieres servirle a Dios, alabado sea Dios, y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Pero aquí hay unas condiciones y este es el manual de vida, mi escritura. Pero si tú no quieres venir, Él no te va a obligar. Claro, como he dicho en otro programa, va a traer consecuencias después en el tiempo del fin, en el gran día del Señor, cuando venga a jugar a las naciones. Pero por ahora Él no te va a obligar. Y yo no soy quien para obligarte, más sin embargo, hay hermanos en la iglesia y pastores que se trepan allí a obligar a la gente. Usted tiene que venir porque se va a perder. Nada, que lo que quiere es ver la iglesia llena para que les dé más remuneración, porque están buscando diezmo y están buscando otras cosas. Y ahí estamos mal, ¿ves? Porque nosotros tenemos que estar ahí por las almas, por ayudar a las personas a que vengan a los pies de Cristo, para que Cristo los cambie y se puedan unir a nosotros y continuemos la misión. ¿Ves? Porque mira lo que dijo Cristo en Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones, es a todo el mundo. Es a todo el mundo. Así que tú no puedes pensar que tú llegaste a la iglesia y ya te quedaste aquí. Ahora tengo fe, vengo a la iglesia todos los días o los días que vaya, no fallo, trato de portarme bien, trata, porque nunca te vas a portar bien. Ve y piensa que ya con eso está servido, porque ya Cristo murió por ti. Eso no funciona de esa manera, hermano. Usted viene a los pies de Cristo, usted tiene que ir a trabajar. Y le voy a decir una cosa, los problemas se van a duplicar. Si tenías problemas primero, van a venir doble, porque Satanás te quiere sacar de tu lugar, porque no te quiere ir al lado del Señor. ¿Okay? Así que los instintos que Dios le dio al hombre fueron pervertidos y torcidos por el pecado. Vamos a verlo. Les voy a dar estos ejemplos. Por ejemplo, el instinto de conservación, de mantenerte vivo, ¿ves? De conservarte, que lo encontramos en Génesis 2, 16, 17. ¿Cómo se dañó? Con el robo, con la codicia, porque ahora como tú quieres sobrevivir, pues tú vas a ir roba porque tú quieres preservarte, no tengo comida, yo tengo que ir a robar, ve, ahora yo codicio porque yo quiero sobrevivir y yo quiero esa casa, yo voy a codiciar eso, ahora te llevó a ti a la preservación, yo tengo que matarlo a él antes de que me mate a mí, y ahí entra el ojo por ojo, diente por diente, que ya Dios, que Cristo mismo le dio fin a esa ley, pero la del hombre, cuando entró el pecado lo distorsionó, y el instinto del hombre es que matara al otro para él sobrevivir. Ese es el instinto que trajo el pecado. Ahí lo distorsionó el instinto de preservación, de conservación que encontramos en Génesis 2, versículos 16 al 17. ¿Ve? El segundo ejemplo, el instinto pervertido de adquisición, de tener, de poseer, porque Dios les dio a ellos la tierra, ¿ve? Les dio el Edén. Génesis 2:8. Dios plantó al hombre en el Edén y le dio ese sentido de pertenencia para que lo administrara. Ahora el hombre, por medio del pecado, ha pervertido ese instinto de adquisición con su egoísmo y la envidia. Ahora es el egoísmo y la envidia, porque allí había un sentido de pertenencia, pero allí todos trabajaban juntos. Ahora no. Ahora esto es mío, yo no voy a compartirlo contigo. Y lo que tú tienes yo lo quiero, ahora es envidia. Entonces, el instinto del pecado de la carne es que envidiar lo que el otro tiene.
ser egoísta y pensar en ti. Yo primero, yo segundo, yo tercero, cuarto y quinto, si los hay también. ¿Ves? Estamos viendo cómo Dios nos dio unos instintos correctamente para que los usáramos, que son movidos por el Espíritu, por Dios mismo. Pero ahora vemos cómo esos instintos fueron distorsionados por el pecado que entró al mundo gracias a Adán y a Eva, que no obedecieron. ¿Ves? Que Dios sabía que no iban a obedecer. No es que yo no lo estoy diciendo sarcásticamente, ¿ves? Pero que sabemos que porque Dios lo sabía. Tercer ejemplo, el instinto de alimentación, que lo encontramos en Génesis 1:29. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, vas a comer esto. Pero eso para el hombre no fue suficiente. Entonces ahora entró la glotonería y la gula. Y desnaturalizaron el instinto de alimento. Por eso es que tenemos personas tan obesas en el mundo. Y algunos van a decir, bueno, pero es que hay problemas de tiroides, muy cierto, porque los tengo en mi familia. Mira, hay problemas de diabetes, descontrol de azúcar. Sí, porque los tengo en mi familia. Pero eso no significa que eso es una excusa. Porque tú puedes trabajar para controlarte, pero no puedes porque ese instinto que se dañó en la carne pecadora te va a llevar a hacerlo. Y comete glotonería y gula y te come todo lo que aparezca. Es así. Y volvemos y le echamos la culpa a Satanás. Mire, usted es una persona diabética. Usted sabe que usted no puede comer nada que tenga azúcar. ¿Ve? O carbohidratos que se convierten en azúcares en el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que usted pasa por un lugar de panadería donde venden muchos dulcecitos buenos y te pasó y le dio el olor. Ah, Satanás te llevó a caminar por ahí. Y tú, qué olor más bueno a dulces, a pan. Y entraste, ay, yo quiero comer uno de esos, sabiendo que no te lo puedes comer porque eres diabético. Y ya te comiste tu porción. Entonces viene y te lo comiste, te subió el azúcar. ¡Oh! Y hay que correr contigo para el hospital. Ay, que sí, mira el azúcar. No, se descontroló por culpa tuya porque nadie te mandó a ti comerte eso. Y no le eches la culpa a Satanás, él te puso la tentación y tú fuiste y lo compraste. Ahora, si tú sabes que no debiste haber pasado por ahí, ahora cuando entra el instinto espiritual, el espíritu te redarguye y tú dices instintivamente, no voy a pasar por esa acera, voy por la otra porque no quiero ser tentado por ese pan, porque voy a caer en mal. Estamos viendo, está empezando ahora a ver el panorama, están comenzando a entender esto de los instintos. Cuarto instinto que se dañó, el instinto de reproducción, que lo encontramos en Génesis 1:28, porque bajo el pecado entró la impureza, la pornografía, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, y ya entonces ese instinto de reproducción que Dios le dio al hombre para que multiplicara la tierra y para que se disfrutara entre el matrimonio por amor, se dañó. Por el pecado se dañó. Ahora tenemos un instinto lleno de lascivia y de inmoralidad y 20.000 cosas. Estamos viendo el último ejemplo del quinto, el instinto de dominación, que es el que encontramos también en Génesis 1:28, que es la segunda parte del versículo. ¿Cuál es el sentido de dominación? La tiranía, la injusticia, el abuso, la falta de empatía y la misericordia, y etcétera, por ahí para abajo. Ya no hay el sentido de dominación, de tú controlar, porque Dios le dio el dominio sobre los animales al hombre y el dominio sobre la tierra para que la subyugara y se multiplicara y la trabajara y la administrara. Ahora, bajo el pecado, no. Ahora es un dominio de injusticia. Porque ahora si yo puedo mentir contra ti, si yo puedo cometer una injusticia tuya para yo conseguir bajo egoísmo y envidia lo que yo quiero, ahí se distorsionaron un montón de instintos. Eso es lo que voy a hacer. Cuando vino eso, vinieron los abusos, el abuso del dominio. Yo soy el jefe del trabajo y tú vas a hacer esto. Ahí tienes otro abuso. ¿Ves? La falta de empatía, porque ya a nadie le importa las necesidades de otros. Y después hay cristianos que se basan en la excusa de, bueno, dice la palabra que el amor de muchos se iba a enfriar y por tal razón, pues por eso es que nadie ayuda. No, pues si por eso es que nadie ayuda, no seas tú uno de esos. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Allá tú. Sigue pensando de esa manera. Y la falta ¿de qué? De la misericordia. Pues cuando se pierde ese instinto de dominio y cae en mala, la misericordia se pierde. Porque cuando una persona la ve, mira, esta persona no puede trabajar bien, pues ten misericordia de él y ayúdale y enséñale para que pueda continuar. No, vaya, mira, jefe, se está trazando la línea, no se puede hacer esto, y se acabó tu misericordia y lo votaron. Y se fastidió su familia, sus hijos que necesitaban ese empleo. Estamos viendo cómo el pecado distorsionó estos 5 instintos que Dios le dio al hombre para que sobreviviera sobre la faz de la tierra. Así que todo el instinto de movernos instintivamente no es tan sencillo ni tan tonto como muchas personas creen. ¿Ok? Vuelvo y le repito, son 5. Unos 5 están movidos ¿por qué? Por el Espíritu, que Dios te los dio con mucha razón. Pero también hay otros 5 que son movidos en el pecado por la carne, que son los negativos que les acabo de mostrar ahora. Así que esas actitudes instintivas que nosotros tenemos como creyentes, no como que está en el mundo, que está en el mundo las tiene todas malas y eso no le importa. Pero, y conté con eso, hay algunos en el mundo que hacen obras buenas, instintivamente, porque se lo enseñaron en la casa. ¿Ves? Ahora,
tú y yo, que le hemos dicho a Jesús que sí, que queremos servirle, que queremos adorarle, que queremos obedecerle, que queremos andar en santidad o tratar de andar en santidad, porque en santidad no, todavía no vamos a poder hacerlo. Pues instintivamente tenemos que dejarnos llevar por esos que Dios nos dio, movido por el Espíritu Santo y no movido por la carne. ¿Están viendo, hermano? Así que mis comentarios finales, porque ya estamos acabando el programa, es que quise traer este programa porque, como les dije, esta mañana salí de otra emisora y tuve no era mi tema, ellos estaban hablando de esto, pero ya este tema yo lo tenía preparado. Entonces encontré que era pertinente yo traérselo a ustedes también para poder abarcar ustedes esta parte espiritual, que no pude hacerlo ya por la falta de tiempo. ¿Okay? Así que podemos darnos cuenta del por qué está en nosotros el querer pecar, ya que se ha traspasado esta perversión desde el primer hombre hasta nosotros. El instinto de pecar está ahí por la carne. ¿Por qué? Porque el pecado que entró por Adán y Eva. Ese instinto está ahí. La carne está agarrada al pecado, a la tierra. Y quiere hacer esas cosas. Y ese instinto carnal es el que nos separa a nosotros de Dios. Nos separa, nos aleja de Dios. Y todo lo bueno que que Dios hizo para el hombre, lo corrompió el pecado. Lo corrompió. Entonces, al corromperlo el pecado, vienes a satisfacer los instintos carnales en el mundo secular. Cuando se perdieron esos instintos que Dios te dio, que te los dio para que te moviera espiritualmente a hacer las cosas correctas. Y mire, hermano, yo le tengo este tema y usted dice, eso no tiene nada que ver con el espíritu, eso es lo que puede pensar usted. Pero nosotros aquí, los creyentes, somos seres espirituales. Por tal razón, nosotros tenemos que ver las cosas espirituales. Y mira lo que le dijo Jesús a la samaritana. Dios está buscando adoradores que lo adoren como en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Así que tú y yo tenemos que ver las cosas espiritualmente. Y que nos mueve a nosotros un espíritu que se llama Espíritu Santo. Si tú no puedes ver las cosas espiritualmente y lo quiere ver todo el mundo, todas las cosas secular y material, tú estás perdido. Y te lo digo, tu norte está completamente distorsionado. Y eso yo se lo puedo aceptar aquí en el mundo, pero un hermano que dijo que está en la iglesia, que tiene fe, que fue y aceptó a Cristo y que dice estar caminando, no puede estar pensando así. Lamentablemente los hay, pero no debe estar pensando así, porque nosotros somos seres espirituales. ¿Ok? Así que por esto es que el hombre sigue como sigue. Y lo único que puede atraer al hombre a esos instintos que Dios le dio y tener el instinto de servirle a Dios y mantenerte en obediencia a Dios es viniendo a Cristo bajo arrepentimiento, pidiendo perdón por tus pecados, y para que entonces Cristo, a través del Espíritu Santo, te dé la dirección para que tú puedas continuar caminando. Pero claro, solo si el hombre se lo permite y desea buscarlo. Si el hombre no lo permite, pues no va a pasar nada. Pero si se lo permite, esa es la única forma que lo puedes hacer. La única forma que tú puedes volver a esos instintos que Dios te dio, que son espirituales, para que tú pudieras sobrevivir sobre la faz de la tierra, es aceptando a Cristo. Primero, lo reconoces, crees en Él, lo aceptas, vienes arrepentido de tus pecados, el Espíritu te bautiza, el Espíritu Santo te bautiza, viene a vivir contigo y ahora te mueves por el Espíritu. ¿Que vas a fallar? Claro que sí, somos pecadores, estamos en el mundo todavía. Y Cristo mismo le dijo en la oración que hizo por los apóstoles, Juan 17, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de ese mundo. Y nosotros tenemos que vivir así. Entonces, para eso está el Espíritu Santo, para protegernos, porque Él es el que te da discernimiento y te dice, mira, eso no viene de Dios, eso no es espiritual, eso no, esto sí y esto no, ¿ves? Mira, esto es lo que dice la palabra. Cuando nosotros venimos los pies de Cristo, ese Espíritu Santo en nosotros, que está morando en ti y en mí, ahora comienza a dirigir nuestras vidas y esos instintos de nosotros que son impulsados por la carne comienzan a marchitarse porque deben estar siendo impulsados por el Espíritu. Que de vez en cuando se cuela alguno, claro que se va a colar, si estamos en pecados todos todavía, pero que sean los menos. Y como le dije en programa anterior, y creo que se lo dije al principio de este programa, que no sean instintos de pecados habituales como los tiene el impío que está en el mundo, que está todo el día pecando y no se arrepiente. Que sea porque salió, pero que el Espíritu te redarguyó y tú viniste y caíste. Porque hay cosas que las vamos a hacer por instinto. Y hay un pecado que todo el mundo se le pega que no lo quiere soltar. Y ese es el que hace por instinto, ¿ves? Porque es habitual para él. Pues con ese es el que tiene que trabajar. Con ese es el que le tiene que entregar a Dios a través del Espíritu Santo para que Él pueda limpiarte y sacar eso de tu sistema para que tú puedas continuar caminando con Él y comiences a llevar una vida sana en Cristo Jesús. Así que hasta aquí el programa que tenía para ustedes en esta mañana de hoy, dándole las gracias por haber estado con nosotros una vez más y diciéndole que no se olviden que la semana que viene estoy en el programa de la pastora Álida, Consulta con el Pastor, jueves a las 8 de la noche a través de Facebook Live en su página
muro de Jerusalén. Y este fin de semana, perdónenme, esta semana, jueves, vamos a estar hablando sobre, ¿puede el divorciado ser pastor o no? Eso lo vamos a estar tocando. Así que miren, gracias por haber estado conmigo en esta mañana. Que Dios me los continúe bendiciendo.